buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que estén viendo este video. Este video tiene por objeto que trabajemos los conceptos relacionados con el timer 1. Para hacerlo vamos a utilizar el datasheet del dispositivo. En primer lugar, vamos a localizar la sección 12, timer 1, damos clic en ella, en el nombre timer 1, para que nos ligue directamente a las características y modos de operación de ese dispositivo o de ese periférico, más bien dicho. Vamos a ver lo que nos dice. El módulo del timer 1 es un contador de 16 bits que puede servir como el contador de tiempo para un reloj de tiempo real, o puede operar como un contador o timer de intervalos en carrera libre. El módulo del timer 1 tiene las siguientes características únicas sobre otros timers. Puede ser operado desde la fuente de 32 kHz interna disponible en el dispositivo. Puede ser operado como un contador asíncrono desde una fuente externa de reloj. Y la fuente externa de reloj llamado T1CK, que es un pin que se encuentra en el propio diagrama de pines del dispositivo, puede ser opcionalmente sincronizado a la fuente interna de reloj del dispositivo, y la sincronización de reloj es realizada después del prescaler. Modos de operación. El módulo del timer 1 puede ser operado en uno de los siguientes módulos como timer con compuerta, como un contador síncrono o como un contador asíncrono. En los primeros dos modos, en modo timer y en el timer con compuerta, la fuente de reloj es el ciclo interno de instrucción FSY. En los casos de contador síncrono y contador asíncrono, la fuente de reloj es un pin externo. El nombre del pin es T1CK. Los modos de los timers son determinados por los siguientes bits. El bit de control de fuente de reloj del timer, el bit de control de sincronización del timer y el bit de control de compuerta del timer. Estos bits, todos ellos se encuentran en el registro T1CON en diferentes posiciones, en la posición 1, posición 2, posición 6. Este es el diagrama de bloques del timer, es muy sencillo en realidad. Vamos a empezar a comprenderlo observando que el corazón del timer es precisamente un contador denominado timer 1, que está conectado a un comparador, y la otra entrada del comparador viene de un registro llamado PR1. En uso o en aplicación se utiliza la inicialización de PR1 con algún valor, el timer 1 en 0, y se pone a andar el dispositivo, en este caso el periférico, y el comparador compara el valor de timer 1 con el de periodo 1, y cuando son iguales, envía una señal de reset al timer 1. En general, esa es una de las formas que tenemos para ir comprendiendo este dispositivo. En este caso, nos encontramos con una tabla de configuración de modo del timer o Timer Mode Settings. Esta tabla hace referencia a los bits que acabamos de comentar. Esos bits TCS, T-Gate o T-Gate, bueno, sería en español puro, T-Sync, son los bits que vamos a utilizar para configurar esta arquitectura. Esos bits se encuentran en esa parte azul que acaba de resaltarse en la arquitectura. Tenemos el bit T-Sync o T-Sync, T-Gate y TCS o TCS. Muy bien. Esos bits se van a poner en ciertos valores. Por ejemplo, el caso que tenemos, dice la tabla que si ponemos TCS en 0, TCS un 0, ponemos T-Gate en 0, T-Gate en 0, y no importa el valor de T-Sync,
no importa. De hecho, podemos observar la razón por la que no importa, es porque T-Sync afecta a esta parte de la arquitectura, pero no afecta a la parte alta, que es la que está accesando por ahora o accediendo por ahora al timer 1. ¿Qué observamos? Bueno, observamos que la entrada de ciclo de instrucción o el pulso de ciclo de instrucción pasa por un prescaler, atraviesa el selector y accede a timer 1. De esa forma, observamos que nos encontramos con el modo más simple de operación del timer, que es simplemente atendiendo a FCY o F-Cycle. El siguiente modo, lo vemos a continuación, es un modo en el que el bit T-Gate ahora vale 1, el bit TCS vale 0 y sigue sin importar T-Sync, como está marcado en esta parte. Gated Timer es TCS 0, T-Gate 1, T-Sync no importa. ¿Y qué es lo que pasa con la arquitectura? Bueno, podemos observar como inicio que volvemos a tener que la entrada es F-Cycle, pasa por el prescaler, pero se detiene aquí. La compuerta AND se interpone ahora entre la entrada a timer, ¿sí?, y los pulsos de F-Cycle. ¿Qué es lo que hace que esta compuerta permita el paso, o qué es lo que hace que permita el paso? Que este bit estuviera en 1. Vamos a ver de dónde proviene. Proviene de una arquitectura de sincronización o de un circuito de sincronización de pulso. Y si lo seguimos, lo rastreamos hacia atrás, nos encontramos con que viene de un pin, lo que nos acaba de decir la propia literatura. Entonces, cuando aquí el pin recibe un número 1 o un 1 lógico, más bien dicho, en este caso, la frecuencia de ciclo de instrucción puede pasar íntegra a través de la compuerta y ahora sí acceder al timer 1. Entonces es interesante y vemos que podemos medir el tiempo de un fenómeno. Si ese fenómeno que se representa como un pulso en nivel alto, podemos ver cuánto dura. Esa clase de técnica la podemos utilizar, por ejemplo, para decodificar un control remoto infrarrojo con un módulo de infrarrojo. Bien, vamos a continuar con el siguiente modo. En el modo de timer asíncrono, es decir, que tenemos a continuación, encontramos lo siguiente. El timer, en el modo asíncrono, contador asíncrono, perdón, encontramos que la señal de reloj entra por un pin, que es el T1 clock, pasa a través de la selección o del selector con T-Sync. En este caso vamos a checar T-Sync. Dice que debe de valer 0, pero en el caso específico de la figura vemos que pasa por el 1, lo cual necesariamente implica un error. Pero bueno, vamos a darle por bueno que aquí fuera el 0. Hay un error de manual, entonces aquí va el 0. Y cuando es 0, vemos que trasciende hacia el timer 1 de tal manera que de forma no síncrona puede contar pulsos. Esto permite que cuente pulsos en cualquier momento y que los flancos respectivos no tengan que coincidir o que estar sincronizados con el ciclo interno reloj del dispositivo. Vamos ahora a ver lo que ocurre en el caso síncrono. En el caso síncrono, vamos a observar que los bits van a ser para TCS y para T-Gate 1 y no importa. Entonces aquí está TCS 1 y T-Gate no importa. Habíamos comentado ya que T-Gate activa esta compuerta. Entonces realmente no tiene que ver en este momento. Y vemos que la señal que viene del pin pasa por el prescaler, pasa por un módulo de sincronía y luego ingresa directamente al timer 1. En este caso, habíamos comentado el corazón del timer. Bien, parece ser, y lo corroboro, que existe aquí un error. Este debe ser un 1 y este debería de ser un 0.
Evidentemente, cuando aquí hay un 1, estamos hablando del modo síncrono, como está reflejado en la tabla, y cuando hay un 0, estamos hablando del modo asíncrono. Ya checando de la descripción del registro T1 con se confirma. Bien, vamos a ver qué eventos ocurren con el timer 1. Esta figura es muy representativa de los fenómenos que ocurren cuando está operando el timer 1. Para esto vamos a agregar información relativa a T1 flag, a esta señal de reset, y vamos a ver qué ocurre o la relación que existe entre TMR1 o timer 1 y PR1, que es el de periodo. Bien, aquí nos dice claramente esta parte de la izquierda que tenemos una relación entre timer 1 y PR1. Aquí se observa que PR1 es un valor fijo y que TMR1 es el valor de contador o de conteo que va incrementando conforme pasa el tiempo. ¿Qué es lo que propicia el incremento? El pulso de reloj, que puede provenir, ya dijimos, de la frecuencia de ciclo o puede provenir de un pin externo. Lo que observamos es, al principio, el timer puede estar en 0 y por cada pulso que recibe va incrementando su valor hasta que el valor de TMR1 o del timer 1 es idéntico a PR1. En ese momento ocurren dos eventos. El primero de ellos es un pulso de reset que propicia que en el siguiente pulso, no, de hecho ni siquiera requiere un pulso más, es el pulso de reset propicia que se vaya a 0. Y conforme pasa el tiempo vuelva a incrementar, vuelve a llegar a valor de PR1, se dispara el reset como se ve en verde aquí en esta gráfica, se resetea y luego vuelve a subir. Entonces esto lo va a hacer indefinidamente hasta en tanto no lo paremos. ¿Qué pasa con T1 interrupt flag? T1 interrupt flag es un bit que se constituye en la bandera de interrupción, como su nombre lo dice, interrupt flag, para el timer 1. Esta interrupción, lo vamos a ver posteriormente en el tema de interrupciones, tendrá efecto si y solo si un habilitador general y un habilitador particular han sido establecidos con los valores correctos para que ocurra la interrupción. De no ser así, es solamente una bandera que indica el momento en que se han igualado los dos valores, el valor de PR1 y timer 1. Aquí vamos a observar cómo al momento en que ocurre el reset, en ese momento se prende la bandera. Y esa bandera se va a bajar por el usuario, es decir, por ustedes, en cualquier punto posterior y previo al siguiente instante, ¿verdad? Si de hecho no se apaga pronto, posiblemente no nos sirve esta bandera para su objetivo, que es declarar el momento en que terminó el conteo, o momento en el que el timer llegó a ser igual a PR1. Entonces, siempre que ocurra el reset, va a ocurrir que se enciende esta bandera y es nuestra responsabilidad como programadores bajarla. Aquí está dado con un valor indeterminado de tiempo. Vamos a suponer que todo esto lo estamos haciendo para generar una onda cuadrada en el pin RB1 del dispositivo. Por ahora lo que podemos observar es que el pin RB1 del dispositivo es un pin que tiene la característica, bueno, de que va a ser el que va a dar la onda cuadrada, y podría ser que por cuestión de diseño se nos pida que esa onda tenga una cierta frecuencia. Entonces la frecuencia de la onda cuadrada está dada por los flancos ascendentes de los pulsos. Entonces aquí se va a marcar entre estos dos el periodo de la onda. De hecho aquí hay un detalle, vamos a revisarlo. Posteriormente, bueno, este es el periodo que cuenta para la frecuencia. Aquí en rigor estricto debe ser la T de periodo, ¿verdad? Pero es el periodo que representa la frecuencia a la que debe de operar, no es la frecuencia propiamente. Y enseguida aquí observamos que se relaciona con la mitad o por la mitad con el periodo
de desborde. Entonces este periodo de desborde equivale a el número de ciclos por el PR1, ya hablando en tiempo. Este es un eje de tiempo. Entonces, hablando en tiempo, el periodo que hay desde aquí hasta acá es el número de pulsos que requiere timer 1 para llegar a valer PR1. Entonces, podemos convertir fácilmente un periodo de tiempo a un requerimiento de valor de PR1 para que se genere desbordes, o en este caso resets del timer 1, y que nosotros tomemos alguna acción, en este caso generar una onda cuadrada. ¿Cómo le haríamos? Pues muy simple, ponemos el RB1 en 0 al inicio y en el primer reset hacemos un bit toggle, así no importa si está en alto o en bajo, hacemos un bit toggle al RB1, lo cual sube el pin. En el siguiente lo hacemos un bit toggle en el siguiente periodo y eso baja el bit, y luego en el siguiente periodo subimos, de tal manera que siempre que hagamos un bit toggle cada vez que hay un reset, pues vamos a obtener un cambio en la onda, y eso va a generar a la postre un tren de pulsos o una onda cuadrada como la conocemos. Vamos a revisar la relación que tienen el timer, la arquitectura del timer con el registro, que ya la hemos utilizado esta relación en otros contextos y debe sernos muy clara. Solamente para enfatizar, sabemos que los bits que controlan la arquitectura se deben de encontrar en algún registro, en este caso el T1 con, y deben de encontrarse distribuidos y bien identificados en dicho registro. Entonces vemos en este caso que TCS, el clock source, es el bit 1, el T-Sync es el bit 2, el T-Gate lo tenemos mucho más adelante, es el bit 6. Los valores del preescalador nada más tiene 2 bits, entonces son valores, 4 valores nada más. Se encuentran estos en los bits 4 y 5 de T1 con. Afecta a 2 puntos en la arquitectura. Si se fijan, puede hacerse el preescalamiento a los pulsos de entrada y puede hacerse el preescalamiento a la frecuencia de ciclo. ¿Sí? Por último, quedan 2 bits que no están en la arquitectura, pero que gobiernan también la operación del dispositivo. Estos 2 bits son el bit de arranque y paro del timer. Esto es muy importante, es el que le dice, una vez que estos bits están puestos, los demás, que controlan la arquitectura, es el que le da el banderazo de arranque. Y de ahí en adelante, cada vez que ocurra un pulso del ciclo de instrucción, este timer va a incrementar su valor. Tenemos otro bit que es el TSIDL. Es un bit que dice cuál va a ser el comportamiento del timer ante el modo de operación idle, que es un modo de bajo consumo. Entonces, si lo ponemos vamos a verlo más adelante, si lo ponemos en 1 cuenta cuando esté en idle, y si lo ponemos en 0 no cuenta. Ahora vamos a definir los bits que componen el registro T1 con. El bit más significativo, que es el bit 15 a 16 bits del registro, es el bit T-on. El bit T-on se utiliza para arrancar el timer en cualquiera de los modos que esté configurado, y ese mismo bit, cuando está en 0, detiene la operación del timer. El bit 14 no está implementado. El bit 13 lo podemos dejar en 0. Dice que continuará la operación en modo idle si queremos que continúe operando, y en 1 si queremos que ya no cuente. Tenemos los bits 12 a 7 no implementados, y tenemos el bit T-Gate, que es el bit 6. Aquí lo tenemos, que es un bit que depende del bit T1 o Timer 1 Clock Source, que tenemos acá. Entonces estamos viendo que este bit, que tenemos aquí, depende de de acá. Y dice que cuando T1CS es igual a 1, este bit T-Gate es ignorado.
cuando T1CS es igual a 0. Si tenemos un valor de 1, entonces se habilita el mecanismo de compuerta, y cuando tenemos un 0, no se habilita ese mecanismo, pasa directo. ¿Qué es lo que pasa directo? Bueno, pasa directo en este caso el pulso que va hacia el contador. Acá tenemos un ejemplo en lenguaje ensamblador de cómo encender y cómo apagar el timer. En principio, encendiendo bit set, el bit T-on de T1 con, arrancamos el timer. Limpiando, haciendo clear, bit clear, en el bit T-on de T1 con, paramos el timer. Respecto al bit TSIDL, habrá que modificarlo de acuerdo a nuestra conveniencia, pero siempre recordemos lo que significa TSIDL, ¿verdad? Por último, si queremos que cuente o que realice el conteo con compuerta o que no la tome en cuenta, utilizaríamos el bit T-gate. Entonces, bit set T-gate en registro T1 con habilita la cuenta por compuerta, y con bit clear T1 con T-gate no habilita la cuenta por compuerta. ¿Qué dice no cuenta? En realidad no habilita la parte de conteo por compuerta, ¿verdad? Es decir, está deshabilitada la compuerta. Ahora vamos a los siguientes bits. Tenemos los bits 5 a 4, que son los bits del prescaler. Aquí, por lo que podemos ver, puede preescalar en 256, 64 u 8, lo cual quiere decir que cada 8, 64, 256 pulsos van a generar un pulso directamente al contador del timer. Eso nos sirve para hacer periodos más largos de tiempo, o nos sirve para hacer conteos cada cierto número de pulsos externos. Entonces, eso es el uso de los bits TC, T-clock PS, que se lee como timer 1 input clock prescaled select bits. El bit 3 es un bit no implementado, se lee como 0. El bit de sincronía T-sync o T-sync es un bit que es dependiente de TCS, al igual que T-gate, y cuando TCS vale 1, a diferencia de T-gate, se activa, y cuando vale 0 se desactiva. T-gate opera en modo complementario. Entonces, cuando TCS es igual a 1, con un 1 se sincroniza la fuente de reloj externa, y con un 0 no se sincroniza. Acá se sincroniza a los pulsos internos de reloj. Finalmente tenemos el bit TCS, que parece el bit de estrella de la configuración. Estrella porque de él dependen otros par de bits, ¿verdad? Entonces tenemos que este bit es el bit de selección de fuente. Si es un 1, elige la fuente externa, y si es un 0, elige la fuente interna de reloj. Vamos a ver en una aplicación ficticia en la que asumimos que que requerimos un contador de eventos externos que debe ser sincronizado, el conteo del evento externo con el ciclo interno, y que debe de contar cada pulso, es decir, no se debe de brincar ningún pulso. ¿Cómo debemos de poner los diferentes bits? Bueno, tendríamos que poner T-on igual a 0, porque al principio no queremos que arranque, queremos que arranque bajo control. Entonces no vamos a decirle que arranque de inmediato. TS idle lo dejamos en 0. T-gate dice el manual que no importa cómo esté, lo vamos a poner en 0. El clock prescale lo ponemos en ceros para que divida entre 1, o sea, la relación 1-1 entre la entrada y salida del módulo de prescala. T-sync lo ponemos en 1 porque nos dice que lo queremos que sea sincronizado, y de acuerdo con esto estaría sincronizado, y solamente es válido cuando vale 1 TCS, y TCS aquí lo ponemos en 1. ¿Qué quiere decir TCS? En 1 quiere decir que la entrada al timer o al contador del timer 1
va a sufrir un incremento en el flanco ascendente de la señal que se encuentre en el pin T1 clock, la señal externa. Una vez que tenemos todos los valores, pues es muy simple concatenarlos. Aquí daría 0006, lo mandamos al registro W0 y W0 lo movemos a T1 con y listo. Eso nos configura el registro T1 con para esta posible aplicación. Vayamos un paso más y hagamos un pequeño diagrama de flujo. La intención es que chequemos qué es lo que ocurre con la bandera T1 flag. Es una bandera T1 interrupt flag. Es una bandera que sirve para señalizarle una interrupción al dispositivo y en particular la interrupción del timer 1. Pero si no estamos usando interrupciones, sigue teniendo funcionalidad. Nos ayuda a determinar el momento, aquí lo está marcando, el momento en que se resetea el contador del timer. Y ese se resetea cuando TMR1 fue igual a PR1. Entonces quiere decir que lleva el tracking de los momentos en que TMR1 es igual a PR1. Y si estuviéramos haciendo alguna aplicación que estuviera relacionado a estos tiempos, bueno, pues es una forma de enterarnos en qué momento debe de detenerse o continuar el conteo. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo estamos relacionando todavía con la misma aplicación que vimos hace un par de minutos. Pero veamos en diagrama de flujo cuáles son los eventos que ocurren. Entonces, tenemos un inicio. No hay fin porque se cicla infinitamente el procesador. Y lo primero es que tenemos que configurar con los valores convenientes PR1, T1 con, y en particular los bits T-Sync, TCS, T-Gate y T-Clock Prescale. ¿Ok? Y tenemos que poner en 0 el timer 1 para que al inicio esté en 0. Tenemos que apagar la bandera T1 interrupt flag para que también esté en 0 al inicio, es decir, queremos que no haya nada al arranque, que esté toda la estructura en 0. Y luego limpiamos T1 on para que no arranque hasta que realmente queramos que arranque. Establecemos T-idle de acuerdo a nuestra aplicación y limpiamos el bit RB1, se supone que ya está configurado como salida digital o como salida, entonces le ponemos un 0. Todo este primer cuadro de instrucciones nos remite a los valores o a los momentos de tiempo iniciales, así como está marcado aquí. Un tiempo después, tal vez inmediatamente, encendemos T-on. Al encender el bit T-on se arranca el conteo. Entonces cada ciclo o cada pulso que le llega al contador del timer ocasiona que su valor vaya incrementando hasta que eventualmente llegue a PR1. ¿Qué pasa en el tiempo o en el inter de aquí a acá? Bueno, nosotros podemos preguntar por la bandera T1. Aquí se asume que el dispositivo tiene, o la aplicación tiene la característica de que si se queda esperando en un ciclo no pasa nada. En este caso que es en un ciclo propiciado por una pregunta y no pasa nada. Si hubiera alguna cosa que implique el hecho de que esté ciclado en el programa principal, podríamos hacer el uso de las interrupciones, pero ese es otro tema. Retomando, una vez que se arranca el timer a través de encender el bit T-on, tendremos que preguntar por la bandera todo el tiempo. Aquí es una pregunta booleana con una respuesta binaria. Y la pregunta es si T1 interrupt flag ya se puso en 1. Eso es lo que implica esta pregunta así como está especificada. Y si la respuesta es no, se va a ciclar esperando. Por complemento, si esta es salida no, esta es la de sí. Entonces, cuando la bandera se encienda, quiere decir que ha ocurrido este momento. Esto acaba de pasar.
Entonces la bandera se enciende y como respuesta se enciende el bit, o sea, es un toggle al pin RB1 para cambiar su estado. Y luego enseguidita limpiamos la bandera. ¿Qué pasa con el timer en el Inter? Bueno, lo que pasa con el timer es que como no hemos apagado el timer, no hemos apagado, no le hemos quitado su señal de reloj, el timer sigue operando y esto va a ocurrir sí o sí, independientemente de que administremos bien las señales acá arriba. Entonces es muy importante tener una visión de qué es lo que queremos hacer aquí y cómo se relaciona con los eventos que ocurren en el timer para tener éxito en las aplicaciones. Con toda la información que acabamos de ver, pongamos manos a la obra. Vamos a poner una práctica del timer 1. Esa primera práctica de timer 1 dice lo siguiente: realice un programa en lenguaje ensamblador en el MPLAB XIDE que utilice el timer 1 para generar una onda cuadrada en el pin RA0 del DSPIC 33FJ128MS802 a una frecuencia de 9825 Hz. Para eso hay que establecer la frecuencia de ciclo de instrucción apropiada y la configuración del oscilador pertinente para lograr la frecuencia pedida en RA0. Utilice la opción del FRC-PLL del oscilador como fuente interna y ya trabajar los valores necesarios para generar 9825 Hz. Hay que averiguar si el programa, como se encuentra actualmente en las prácticas, es capaz de generar esa frecuencia, ¿verdad? Que el oscilador tenga los valores apropiados para que el timer cuente lo necesario para llegar a 9825 Hz. Es posible que sí, que como lo tenemos por default, sí te pueda dar eso, pero puede ser que lo dé con algún error. Ahí es donde hay que ajustar el oscilador y tal vez hasta el fine tuning del oscilador para generar con la mayor precisión posible 9825 Hz. Una vez que se tiene eso, también se tiene que establecer los valores de configuración de los registros TMR1, PR1 y T1CON, son los que acabamos de ver. Realizar los cálculos. Realizarlos quiere decir que los hagas y los incluyas, ¿verdad? No solamente hacerlos y no incluirlos pues no tiene sentido. Finalmente dice realice y simule el programa. Hay que hacerlo antes. Téngalo listo para entregarlo y probarlo con un osciloscopio en la sesión 1 de práctica de la siguiente semana. Entonces la siguiente semana, el miércoles, estaríamos observando esta práctica. Si traemos por ahí alguna práctica retrasada, pues tenemos que darle tiempo a las dos, ¿verdad? Nos vamos a otra práctica más interesante. Y es una práctica de los timers 2 a 5. Evidentemente hemos visto solamente el timer 1, esto es trabajo intelectual. Este trabajo que ustedes tienen que desarrollar para comprender y eventualmente poder realizar aplicaciones con el resto de la arquitectura de timers del dispositivo. Para eso se les pide leer la sección 13 del datasheet del dispositivo que se refiere a los timers de 2 al 5. Hay que leerlo con mucha atención. Allí nos dice cómo concatenarlos para obtener un timer de 32 bits, un timer que puede propiciar o puede generar potencialmente retardos muy largos. Lo que dice enseguida: realice un resumen de lo tratado en esta sección, realice un mapa conceptual de estos timers. Estos dos puntos son importantes para una mejor comprensión. Yo ya una vez comprendido, la práctica pide que se realice un programa en lenguaje ensamblador que configure dos de estos timers de 16 bits para lograr un timer de 32 bits. Fíjense que no hay hasta aquí una restricción del tiempo que se va a contar en este caso o a generar, pero veamos el siguiente. El siguiente punto dice: proponga un diagrama de flujo para una aplicación que requiere producir una onda cuadrada de 5 Hz. Acabamos de hacer un diagrama de flujo
en general para una onda cuadrada. Bueno, esta ya le está poniendo el requisito de que sea una onda de 5 Hz. Una onda de 5 Hz es una onda pues ya lenta. Y bueno, hay que resolverlo con la estructura de 32 bits. La instrucción continúa diciendo que puede apoyarse en el sistema de oscilador si es necesario para establecer una frecuencia de ciclo apropiada. Por último, dice, téngalo listo para entregarlo en la sesión 2 de práctica de la siguiente semana. ¿Cuál es la sesión 2 de práctica? Es la del día jueves. La sesión 1 la del día miércoles. Entonces, con todo esto, yo espero que tengan información suficiente para desarrollar lo que se les pide. Solo nos resta desearles mucha suerte. Espero que todo les salga bien. De todas maneras, estaré disponible para dudas y comentarios sobre el tema de manera continua aquí en la Ciudad de México. Y bien, pues mucha suerte, jóvenes. Hay que la van a necesitar por todos los que trabajan. Pues tenemos que seguirle echando muchas ganas y sacar adelante el compromiso laboral y el compromiso académico. Mucha suerte.